Bienvenidos, el día de hoy vamos a desarrollar una cajita sorpresa temática Paw Patrol con la herramienta PowerPoint. Seleccionamos el área de diseño y cambiamos el tipo de diapositiva. En el tamaño elegimos A4 en orientación horizontal en ambos lados, damos a aceptar y en maximizar. Una vez que ya esté la diapositiva lista, vamos a insertar una imagen, en este caso un predeterminado de un molde. Insertamos, ya tenemos acá el molde. Giramos y vamos a cortar. Solamente que se quede el molde que vamos a trabajar. Nos vamos a formato, recortar y recortamos todo el área, solamente dejamos el molde. Ahí tenemos el molde. En base a este molde es que vamos a trabajar. Nos vamos a insertar formas, elegimos un triángulo, seleccionamos toda el área. Una vez que está listo nos vamos a relleno. Sin relleno en este caso, vamos a trabajar solamente con el contorno. Nos vamos a editar formas y vamos a editar estos puntos. Estos puntos de ancla vamos a mover y vamos a contornear todo el borde. Contorneamos todo el borde, simplemente damos clic y arrastramos. Lo que estamos haciendo es dibujar sobre la forma de molde para que nos quede ya en forma de vector. Y vamos a arrastrar hacia un punto que tenga un vértice para poderlo trabajar mucho mejor. Simplemente arrastrando y asignarlo en un punto vértice y así por toda la zona del contorno del molde. Igual en la parte inferior les voy a dejar el link del molde y de todos los elementos que vamos a trabajar el día de hoy. Nos falta esta área que también vamos a desarrollarlo. Simplemente arrastramos en esta área. En este hay tres lados, tres ángulos. Ahora en este caso, como ustedes pueden ver, esta herramienta nos va a servir para mover y para poder cambiar las formas. Mira, si ustedes se dan cuenta, hay un cuadradito blanco que es como un nodo que nos sirve para darle formas. Vamos a arrastrar cada una de estas formas y vamos a dar el contorno. Hacemos clic y jalamos uno de esos nodos y así vamos calculando que justo me determinen la zona de línea. Simplemente hacemos clic en el nodo negro y automáticamente va a salir dos nodos blancos. Los nodos blancos nos va a permitir a nosotros contornear de forma.
Una vez desarrollado esta cajita, nosotros le vamos a poder cambiar incluso los colores de fondo. Vamos a hacer infinitas temáticas. Molde, así ustedes pueden descargarse cualquier tipo de molde y hacer esta operación para que obtengan un molde que ustedes pueden cambiar cualquier tipo de diseño, cualquier tipo de temática que ustedes deseen. En este caso nosotros vamos a desarrollar la temática Paw Patrol, pero ustedes pueden cambiarlo a otro tipo de temática si es que ustedes desean. Recuerden, estamos desarrollando este diseño en vector para que ustedes puedan cambiar a cualquier tipo de color. Por eso estamos haciendo como un calco de una muestra de un molde. Ahora ya estamos por terminar lo que es los vectores, silueteando este molde. Y como ustedes pueden ver hay un corazón. En este caso el corazón solamente lo vamos a omitir porque en este caso el molde va a ser entero, completo. Vamos a asignarle un color entero para que nosotros podamos variar de temática. Ya está listo. Ahora lo que yo voy a hacer es seleccionar, irme a formato, contorno de forma y voy a asignarle un grosor para que se aprecie mejor lo que he desarrollado, el contorno, lo que he dibujado con esta línea. Y aquí en este caso hay dos líneas que no he incluido, que en este momento voy a incluirlos. Simplemente voy a hacer clic y nuevamente voy a trabajar con editor de forma. Con editor de forma y voy a trabajar con los nodos. ¿No? Simplemente arrastro.
uno de los nodos color negro y con el blanco le voy a dar la forma. Voy en realidad moviendo para que se pueda dar un contorno adecuado. En este caso que ya tengo, continúo con el de la derecha. Vamos simplemente a arrastrar para crear otro nodo. En este caso, ahora que ya está completo, recuerden siempre trabajar con el zoom del PowerPoint y vamos a crear todo lo que son los puntos con la herramienta forma. Voy a darle un contorno de forma, un grosor para que se aprecie. El tercer guión, en este caso el punto cuadrado, voy a aplicar y le voy a dar un grosor de 1, 1,5 para que se aprecie mejor. Y el guión en el tercer nivel. Terminé, ahora voy a insertar nuevamente forma. En este caso es una línea y nuevamente voy a ir a grosor. Voy a asignarle al tercer guión y contorno de forma, otra vez el grosor de 1,5. Ahora simplemente hago control C, control V para generar una copia y adecuarlo. En este caso estos puntos se refieren al doblez. Ahora ya tengo listo, lo que voy a hacer es seleccionar el fondo. Este fondo yo lo voy a eliminar. Este es el original que nos va a quedar, el vector, y lo que hemos la copia, la imagen, lo suprimimos y nos quedamos con el diseño que hemos realizado. A esto, una vez seleccionado, yo le voy a agregar relleno imagen. Voy a seleccionar una imagen. En este caso tienen que seleccionar una imagen que tenga forma. En este caso yo tengo un lienzo que es de huesitos. Voy a recortar, acá ustedes ven, voy a hacer zoom y ustedes ven un cuadradito blanco. Vamos a darle zoom. Este cuadradito blanco ustedes van a arrastrar ya sea derecha o izquierda para que se pueda acoplar mejor el fondo. Y así muevo el fondo y lo acoplo bien. Y doy clic fuera. Y finalmente ya tengo mi fondo. Ahora otra vez voy a forma. Voy a insertar en este caso una línea recta como un rectángulo. Dentro de este rectángulo yo le voy a asignar relleno de forma, otra vez una imagen. En este caso le estoy asignando una imagen que tenga rayas. Y nuevamente me voy a ir a formato y voy a recortar.
En este caso voy a agregar una imagen en PNG, que ustedes lo pueden descargar de Google, pero también les voy a dejar en la parte inferior el link. Descargamos y simplemente vamos a pegar acá en los lados que corresponden. Simplemente control C, control V y genero una copia. Nuevamente voy a insertar imagen. Insertamos. Reducimos el tamaño. Y vamos a generar también una copia. Control C, control V. Para el lado opuesto. Bien, de esta manera ya terminamos nuestra cajita. Ustedes pueden cambiar el color de fondo, pueden asignarle otra temática. Y bueno, esta ha sido la actividad del día de hoy. Espero que les guste y no olviden suscribirse.